En el silencio de los pergaminos antiguos yace un misterio que ha inquietado durante milenios a teólogos, filósofos y buscadores de la verdad. Los evangelios canónicos nos presentan la infancia de Jesús y luego saltan abruptamente a su ministerio público, dejando un vacío narrativo de casi 2 décadas. ¿Qué sucedió en esos años perdidos? ¿Qué experiencias, qué dudas, qué transformaciones marcaron al joven que después sería proclamado como el Hijo de Dios? ¿Por qué ese silencio tan ensordecedor en los textos que pretenden narrar la vida del hombre más influyente de la historia occidental? El filósofo Baruch Spinoza, con su mirada penetrante y su método geométrico de análisis, nos ofrece una perspectiva revolucionaria sobre esta ausencia deliberada. Para Spinoza, nada en la naturaleza es casual, y el vacío en los relatos evangélicos no es una omisión inocente, sino una construcción calculada que revela más sobre las intenciones de quienes escribieron y compilaron estos textos que sobre la vida misma de Jesús. ¿Acaso no es sospechoso que las escrituras más importantes del cristianismo guarden silencio precisamente sobre los años formativos de su protagonista? ¿Qué temían los primeros cristianos que la humanidad descubriera sobre la juventud de aquel a quien convertirían en centro de su fe? Spinoza observa esta ausencia con la fría precisión del científico que examina un fenómeno natural. Para él, la divinidad no se manifiesta en milagros sobrenaturales ni en intervenciones que rompen las leyes de la naturaleza, sino en la comprensión de que todo lo que existe es expresión de una única sustancia infinita. Si Jesús fue verdaderamente humano, como proclama la doctrina cristiana, entonces su juventud debió estar marcada por las mismas inquietudes, búsquedas y contradicciones que caracterizan a todo ser humano en formación. ¿Por qué entonces ocultar esa humanidad tan esencial? ¿Qué revelaba sobre la naturaleza de Jesús que resultaba tan perturbador para los constructores del mito cristiano? En los monasterios medievales, los copistas se detenían con perplejidad ante esos vacíos narrativos. Algunos inventaban historias para llenar el silencio, creando evangelios apócrifos que narraban milagros infantiles o viajes iniciáticos por tierras lejanas. Otros aceptaban el misterio como parte del plan divino, argumentando que Dios había querido mantener ocultos esos años para preservar el carácter sagrado de su Hijo. Pero ¿no es esta explicación una forma sofisticada de evadir la pregunta fundamental? ¿No revela acaso el temor a enfrentar la posibilidad de que Jesús haya sido, durante esas décadas silenciosas, simplemente un joven judío más, con dudas existenciales y búsquedas espirituales tan humanas como las de cualquier otro? Los padres de la Iglesia primitiva se reunían en concilios para debatir la naturaleza divina y humana de Cristo, pero evitaban cuidadosamente abordar los años de silencio evangélico. ¿Por qué esta omisión tan sistemática? Spinoza sugiere que la respuesta yace en la comprensión de que esos años perdidos contenían elementos que contradecían la imagen que los primeros cristianos querían construir. Si Jesús había dudado, si había explorado otras tradiciones filosóficas o religiosas, si había experimentado crisis de fe o momentos de rebeldía contra las autoridades religiosas de su tiempo, todo eso habría humanizado demasiado su figura para los propósitos evangelizadores de la Iglesia naciente. ¿Acaso no es revelador que los evangelios nos presenten a un Jesús niño capaz de confundir a los doctores del templo con su sabiduría, pero luego guarden silencio absoluto sobre cómo esa sabiduría se desarrolló y maduró durante las décadas siguientes? Esta ruptura narrativa sugiere una edición deliberada, una construcción consciente que elimina todo lo que pudiera mostrar el proceso humano de crecimiento, aprendizaje y formación del carácter.
¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de los textos que consideramos sagrados? ¿Son realmente relatos históricos o construcciones teológicas diseñadas para sostener una doctrina específica? Spinoza nos invita a considerar la posibilidad de que esos años silenciados contengan la clave para comprender la verdadera naturaleza de Jesús. No el Jesús mítico de la teología posterior, sino el joven judío que creció en una Palestina ocupada por los romanos, expuesta a diversas corrientes filosóficas y religiosas del mundo helenístico. ¿Qué habría significado para un joven inteligente y sensible crecer en ese ambiente de fermentación cultural? Habría permanecido inmune a las influencias de las escuelas filosóficas griegas, a las prácticas místicas de los esenios, a las tradiciones sapienciales de Oriente. Los comerciantes que transitaban las rutas de Galilea traían consigo no solo mercancías, sino ideas, creencias, prácticas espirituales de tierras lejanas. Es concebible que un joven curioso e inquieto, como debió ser Jesús, hubiera permanecido ajeno a estas influencias. Los evangelios apócrifos, aunque rechazados por la Iglesia oficial, preservan tradiciones que hablan de viajes a Egipto, a la India, a regiones donde florecían antiguas tradiciones de sabiduría. ¿Por qué estas tradiciones fueron sistemáticamente excluidas del canon oficial? ¿Qué amenazaban del edificio doctrinal que los padres de la Iglesia estaban construyendo? Spinoza observa que toda construcción mítica requiere de ciertos silencios estratégicos. Si los evangelios hubieran narrado detalladamente la formación intelectual y espiritual de Jesús, mostrando sus influencias, sus maestros, sus períodos de duda y búsqueda, habrían revelado el carácter fundamentalmente humano de su desarrollo espiritual. Esto habría contradicho la imagen del Hijo de Dios que conocía desde siempre su misión divina. ¿No es esta contradicción la que explica el silencio deliberado sobre esas décadas cruciales? En las bibliotecas de Alejandría y Constantinopla, los primeros teólogos cristianos tuvieron acceso a una vasta literatura sobre la vida de Jesús, mucho más extensa que los 4 evangelios que finalmente fueron canonizados. ¿Qué criterios guiaron la selección de lo que debía preservarse y lo que debía descartarse? ¿Fueron criterios históricos, buscando la mayor veracidad de los relatos, o fueron criterios teológicos, priorizando aquello que mejor sostuviera la doctrina en construcción? La respuesta a esta pregunta determina fundamentalmente cómo debemos interpretar los textos que han llegado hasta nosotros. ¿Acaso no resulta sospechoso que los evangelios canónicos coincidan tan sistemáticamente en sus silencios como en sus afirmaciones? Esta coincidencia sugiere no una preservación espontánea de tradiciones independientes, sino una construcción coordinada que responde a propósitos específicos. ¿Cuáles eran esos propósitos? ¿Qué imagen de Jesús necesitaba la Iglesia primitiva para legitimarse ante el poder romano y expandirse por el mundo mediterráneo? Spinoza comprende que toda institución religiosa requiere de mitos fundacionales que trasciendan las contradicciones y complejidades de la realidad histórica. El Jesús de los Evangelios no es el Jesús histórico, sino una construcción teológica que responde a las necesidades espirituales y políticas de las primeras comunidades cristianas. Los años silenciados no fueron omitidos por casualidad o por falta de información, sino porque contenían elementos que habrían complicado esa construcción mítica. ¿Qué nos revela esto sobre la naturaleza de la fe religiosa? ¿Puede la verdad espiritual sostenerse sobre fundamentos históricamente cuestionables? Los místicos sufíes hablan de los años perdidos de Jesús como un período de iniciación espiritual en tierras orientales, donde habría aprendido técnicas de meditación y comprensión de la unidad divina que luego incorporaría a su enseñanza.
Los textos gnósticos presentan a un Jesús que recibe conocimientos secretos sobre la naturaleza de la realidad divina. Los evangelios apócrifos narran viajes, encuentros con sabios, períodos de retiro y contemplación. ¿Por qué todas estas tradiciones fueron sistemáticamente excluidas del canon oficial? ¿Qué amenazaban del mensaje que la Iglesia quería transmitir? La respuesta, según Spinoza, yace en comprender que estas tradiciones presentaban a Jesús como un buscador espiritual, como un ser humano que había alcanzado la iluminación a través de un proceso de crecimiento y aprendizaje. Esta imagen contradecía la doctrina de la divinidad inherente que la Iglesia estaba desarrollando. Un Jesús que había aprendido, que había dudado, que había explorado diferentes caminos espirituales. Era un Jesús demasiado humano para los propósitos teológicos del cristianismo institucional. Pero no es precisamente esa humanidad lo que haría su mensaje más auténtico y transformador. En las ruinas de Qumrán, los arqueólogos han descubierto manuscritos que revelan la existencia de comunidades espirituales judías con prácticas y enseñanzas notablemente similares a las atribuidas a Jesús. ¿Es posible que durante sus años silenciados Jesús haya sido influenciado por estas comunidades? ¿Habría participado en sus rituales de purificación, en sus prácticas comunitarias, en sus interpretaciones proféticas de las Escrituras? Si fuera así, ¿por qué los evangelios ocultan estas conexiones? ¿Qué revelarían sobre el carácter no único, no excepcional, de muchas de las enseñanzas posteriormente atribuidas exclusivamente a Jesús? Spinoza observa que el silencio evangélico sobre estos años no solo oculta información sobre Jesús, sino que revela información crucial sobre quienes construyeron los textos que hoy consideramos sagrados. Ese silencio nos habla de sus temores, de sus objetivos, de sus necesidades políticas y teológicas. ¿Qué tipo de Jesús necesitaba la Iglesia primitiva para legitimarse ante las autoridades romanas? Un Jesús rebelde que había cuestionado las instituciones religiosas de su tiempo, o un Jesús divino cuya autoridad trascendía toda crítica humana. Los primeros cristianos vivían bajo la constante amenaza de persecución. Necesitaban presentar su fe no como una secta rebelde más del judaísmo palestino, sino como una revelación divina universal que merecía respeto y reconocimiento. Un Jesús con una juventud marcada por la búsqueda, la experimentación espiritual y posiblemente la rebeldía contra las autoridades religiosas establecidas, habría complicado enormemente esta estrategia de legitimación. No es comprensible, entonces, que prefirieran el silencio estratégico sobre esos años problemáticos. Pero ¿qué precio pagó la humanidad por ese silencio? Al ocultar el proceso humano de formación espiritual de Jesús, los evangelios privaron a las generaciones futuras de un modelo de crecimiento y búsqueda espiritual que habría podido inspirar caminos de transformación personal más auténticos y realizables. En lugar de un maestro que había alcanzado la sabiduría a través del esfuerzo y la exploración, se presentó una figura divina cuya perfección era inherente e inalcanzable para los seres humanos ordinarios. ¿No es esta una de las tragedias más profundas de la historia espiritual occidental? Spinoza nos invita a imaginar cómo habría sido diferente la historia del cristianismo si los evangelios hubieran preservado detalladamente los años de formación de Jesús. Si hubiéramos conocido sus dudas, sus búsquedas, sus encuentros con diferentes tradiciones espirituales, su proceso gradual de comprensión de su misión y mensaje, habríamos tenido no solo un Salvador divino, sino un modelo humano de transformación espiritual. ¿No habría sido esto más inspirador y transformador que la figura inalcanzable que los dogmas posteriores construyeron? Los historiadores han identificado numerosas lagunas y contradicciones en los relatos evangélicos, pero pocas tan sistemáticas y significativas
como el silencio sobre los años formativos de Jesús. Esta laguna no es accidental, es estructural. Forma parte del diseño mismo de los textos, revelando las intenciones de quienes los compilaron y editaron. ¿Qué nos dice esto sobre la confiabilidad histórica de estos documentos? Podemos considerarlos fuentes históricas fidedignas cuando omiten deliberadamente información crucial sobre su protagonista central. Spinoza comprende que esta pregunta trasciende el ámbito puramente histórico para adentrarse en el terreno de la epistemología religiosa. ¿Cómo conocemos lo que afirmamos conocer sobre lo divino? A través de textos que reconocidamente han sido editados y manipulados para sostener doctrinas específicas, o a través de la experiencia directa de lo que Spinoza llama la sustancia infinita, esa realidad última que se manifiesta tanto en la naturaleza como en la conciencia humana. Para Spinoza, la verdad sobre Jesús no yace en los textos evangélicos ni en las construcciones doctrinales posteriores, sino en la comprensión de que todo ser humano, incluyendo a Jesús, es una expresión finita de esa sustancia infinita que constituye la realidad última. Los años silenciados de Jesús no necesitan ser reconstruidos históricamente. Necesitan ser comprendidos filosóficamente como parte del proceso natural de desarrollo de la conciencia humana hacia la comprensión de su propia naturaleza divina. Pero no es precisamente esta comprensión lo que los constructores del cristianismo institucional querían evitar. Si cada ser humano es capaz de alcanzar la misma comprensión espiritual que alcanzó Jesús, ¿qué necesidad hay de intermediarios institucionales? ¿Qué papel jugarían entonces los sacerdotes, los obispos, las jerarquías eclesiásticas? El silencio sobre los años formativos de Jesús no solo oculta su humanidad, protege el monopolio institucional sobre lo sagrado. En las catacumbas romanas, los primeros cristianos pintaban imágenes de Jesús como un joven pastor, como un filósofo griego, como un maestro rodeado de discípulos en actitud de diálogo y búsqueda. Estas representaciones tempranas sugerían una comprensión de Jesús más humana, más accesible, más vinculada con las tradiciones sapienciales de su tiempo. ¿Cuándo y por qué esta imagen fue reemplazada por la figura distante y divina que dominó el arte cristiano posterior? ¿No refleja esta transformación iconográfica el mismo proceso de mitificación que produjo el silencio sobre los años perdidos? Spinoza observa que toda mitología requiere de distancia temporal y narrativa para funcionar efectivamente. Los héroes míticos no pueden ser demasiado humanos, demasiado cercanos a la experiencia ordinaria, porque entonces perderían su capacidad de inspirar veneración y obediencia. Los años silenciados de Jesús cumplen la función de crear esa distancia necesaria, de transformar al joven judío en una figura transhistórica cuya autoridad trasciende cualquier cuestionamiento basado en su biografía real. Pero, ¿qué sucede cuando la distancia mítica entra en conflicto con la búsqueda filosófica de la verdad? Spinoza no rechaza el valor espiritual de la figura de Jesús, pero se niega a aceptar las limitaciones epistemológicas que el mito impone. Para él, la verdad sobre Jesús debe ser buscada no en los textos que deliberadamente ocultan información, sino en la comprensión racional de los principios universales que su enseñanza expresa, independientemente de las circunstancias biográficas de su formulación. Esta perspectiva spinoziana nos libera de la necesidad de resolver históricamente el misterio de los años perdidos, pero nos confronta con una pregunta aún más desafiante. ¿Podemos separar el valor universal de una enseñanza espiritual de las circunstancias particulares de su origen? ¿O acaso la universalidad misma depende de nuestra capacidad de trascender las limitaciones históricas y biográficas de quienes primero formularon esas enseñanzas?
Los teólogos medievales desarrollaron elaboradas teorías para explicar por qué Dios había querido mantener ocultos los años juveniles de su Hijo. Algunos argumentaban que era para preservar el misterio de la encarnación. Otros, para evitar que la humanidad se sintiera desalentada al comparar su propia juventud imperfecta con la perfección divina de Jesús. Pero no revelan estas explicaciones la incomodidad fundamental que el silencio evangélico generaba incluso entre los creyentes más devotos. Nos sugieren que intuitivamente comprendían que algo importante estaba siendo ocultado. Spinoza ve en estas elaboraciones teológicas un síntoma del conflicto irreconciliable entre la razón humana y las demandas de la fe institucional. La razón busca coherencia, completitud, evidencia. La fe institucional requiere de misterios que justifiquen la autoridad de quienes afirman poseer acceso privilegiado a la verdad divina. Los años perdidos de Jesús se convierten así en uno de esos misterios convenientes que fortalecen el poder eclesiástico al tiempo que frustran la búsqueda racional de comprensión. Pero, ¿qué sucede cuando aplicamos a este misterio el método geométrico que Spinoza utiliza para analizar todos los fenómenos? Primero, reconocemos que el silencio no es ausencia de información, sino presencia de una decisión editorial. Alguien decidió qué incluir y qué omitir en los relatos que hoy consideramos canónicos. Segundo, identificamos los patrones en esas decisiones. Se incluyó lo que sostenía la imagen divina de Jesús, se omitió lo que la humanizaba. Tercero, inferimos las motivaciones probables. La necesidad de crear un fundamento mítico para una institución religiosa en expansión. Esta aplicación del método spinociano no nos dice qué hizo realmente Jesús durante esos años perdidos, pero nos revela algo igualmente importante: cómo y por qué se construyó el silencio que rodea esos años. Y esta revelación nos libera de la necesidad de especular sobre contenidos históricos específicos para concentrarnos en las implicaciones filosóficas de la operación editorial misma. ¿Qué nos dice sobre la naturaleza de los textos sagrados el hecho de que hayan sido conscientemente editados para ocultar información? Para Spinoza, esta pregunta nos lleva al corazón de la epistemología religiosa moderna. Si los textos que fundamentan nuestras creencias sobre lo divino han sido manipulados para sostener agendas institucionales específicas, ¿cómo podemos distinguir entre la verdad espiritual auténtica y la construcción ideológica? La respuesta no puede encontrarse en los textos mismos, sino en la experiencia directa de esa realidad infinita que Spinoza identifica con Dios y con la naturaleza. Los años perdidos de Jesús se convierten así en una metáfora de todo lo que las instituciones religiosas han ocultado o distorsionado en su afán de control sobre las conciencias. No solo los años específicos de una biografía particular, sino los procesos universales de crecimiento espiritual, las influencias múltiples que nutren toda sabiduría auténtica, la naturaleza esencialmente humana de toda realización espiritual. ¿Cuánto de la experiencia religiosa genuina ha sido sacrificado en el altar de la ortodoxia institucional? Esta pregunta resonaba en los pasillos de las universidades medievales, donde estudiosos como Averroes y Maimónides intentaban reconciliar la filosofía aristotélica con las demandas de sus respectivas tradiciones religiosas. Ellos comprendían intuitivamente que la verdad filosófica y la verdad religiosa podían entrar en conflicto y desarrollaron sofisticadas teorías de la doble verdad para manejar estas tensiones. Pero ¿no es esta misma necesidad de teorías reconciliadoras un síntoma del problema fundamental que Spinoza identifica? Para Spinoza no puede haber dos verdades contradictorias sobre la misma realidad. Si la filosofía y la religión llegan a conclusiones diferentes sobre la naturaleza de Jesús, una de ellas debe estar equivocada.
o ambas deben estar capturando aspectos parciales de una verdad más amplia. Los años perdidos de Jesús representan precisamente el terreno donde estas diferentes aproximaciones a la verdad entran en conflicto más agudo. ¿Fue Jesús un ser humano que alcanzó la iluminación espiritual o fue una encarnación divina cuya perfección era inherente desde el nacimiento? La tradición filosófica griega habría comprendido naturalmente la primera alternativa. Los filósofos estoicos y platónicos desarrollaron elaboradas teorías sobre cómo los seres humanos pueden participar en la sabiduría divina a través del cultivo de la razón y la virtud. Para ellos, la divinización humana era no solo posible, sino deseable, y conocían numerosos ejemplos de individuos que habían alcanzado estados de conciencia que los acercaban a lo divino. ¿Por qué entonces el cristianismo insistió en la segunda alternativa, que hace única e irrepetible la experiencia de Jesús? Spinoza sugiere que la respuesta yace en las necesidades políticas de una religión que aspiraba a convertirse en institución imperial. Una doctrina que presentara a Jesús como modelo alcanzable de realización espiritual habría empoderado a los individuos para buscar su propia iluminación, reduciendo su dependencia de mediadores institucionales. Una doctrina que lo presentara como único Hijo de Dios concentraba toda la autoridad espiritual en quienes afirmaban representarlo en la tierra. Los años perdidos debían permanecer perdidos, porque su recuperación habría revelado el carácter humano y por tanto imitable de la realización espiritual de Jesús. ¿Pero acaso esta estrategia no terminó empobreciendo la tradición espiritual que pretendía proteger? Al hacer inalcanzable el modelo de Jesús, el cristianismo institucional privó a sus seguidores de la inspiración más poderosa para su propia transformación espiritual. En lugar de decir, tú también puedes alcanzar esta comprensión, el mensaje se convirtió en, solo Él pudo alcanzarla, tú debes contentarte con venerarlo. ¿No es esta una de las tragedias más profundas de la historia espiritual occidental? En los monasterios bizantinos, algunos místicos intuían esta pérdida y desarrollaban prácticas contemplativas que les permitían aproximarse a estados de conciencia similares a los que atribuían a Jesús. Pero sus experiencias eran toleradas solo como excepciones extraordinarias, no como realizaciones del potencial humano universal. ¿Por qué esta diferencia de tratamiento? ¿Por qué la Iglesia aceptaba que algunos individuos excepcionales pudieran aproximarse a la divinidad, pero negaba esta posibilidad como norma general de la experiencia religiosa? Spinoza ve en esta contradicción otro síntoma del problema fundamental, la necesidad institucional de mantener un monopolio sobre lo sagrado. Si la experiencia mística directa fuera reconocida como accesible a todos los seres humanos, ¿qué papel jugarían entonces los sacramentos, los rituales, las jerarquías eclesiásticas? Los años perdidos de Jesús simbolizan todo lo que debe permanecer oculto para preservar la estructura de poder que se ha construido sobre su figura mítica. Esta comprensión transforma radicalmente nuestra relación con la tradición cristiana. En lugar de lamentar la pérdida de información histórica sobre esos años silenciados, podemos reconocer que su recuperación nunca fue el verdadero objetivo. Lo importante no es saber qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años, sino comprender por qué esa información fue deliberadamente ocultada y qué implicaciones tiene esa operación editorial para nuestra comprensión de los textos sagrados en general. ¿Acaso no se aplica el mismo análisis a todos los aspectos de la tradición religiosa que han sido filtrados a través de instituciones con agendas específicas? ¿Cuánto de la experiencia espiritual auténtica ha sido distorsionado o suprimido
para sostener estructuras de poder que se benefician de la ignorancia y dependencia de los creyentes. Los años perdidos de Jesús son solo la punta del iceberg de una operación de control epistemológico que se extiende a toda la tradición religiosa occidental. Spinoza nos invita a reconocer que esta situación no es inevitable ni irreversible. Si comprendemos que los textos sagrados son construcciones humanas que responden a intereses y necesidades específicas, podemos liberarnos de su autoridad absoluta sin renunciar a su valor espiritual. Los años perdidos de Jesús pueden permanecer históricamente irrecuperables, pero filosóficamente pueden ser reconstruidos como parte del proceso universal de desarrollo de la conciencia hacia la comprensión de su propia naturaleza divina. Esta reconstrucción filosófica no requiere de especulaciones históricas sobre eventos específicos, sino de la aplicación de principios universales sobre cómo funciona el crecimiento espiritual en todos los seres humanos. Si Jesús fue verdaderamente humano, como afirma la doctrina cristiana, entonces su desarrollo espiritual debe haber seguido los mismos patrones que observamos en todos los casos de realización espiritual auténtica. Un periodo de búsqueda, experimentación con diferentes tradiciones, encuentros con maestros y enseñanzas diversas, crisis y revoluciones internas, gradual integración de comprensiones parciales en una visión coherente del mundo y del lugar del individuo en él. ¿No es esta reconstrucción filosófica más valiosa que cualquier especulación histórica específica sobre los años perdidos? Nos devuelve un Jesús humano, sin despojarlo de su significado espiritual. Al contrario, enriquece ese significado al mostrarnos que la realización espiritual es posible para todos los seres humanos que estén dispuestos a emprender seriamente el camino de la búsqueda y la transformación interior. Pero esta perspectiva spinoziana nos confronta con una pregunta inquietante. ¿Estamos preparados para asumir la responsabilidad que implica reconocer nuestro propio potencial de realización espiritual? Es más cómodo venerar a un Salvador divino único e irrepetible que aceptar que cada uno de nosotros debe recorrer su propio camino hacia la comprensión de su naturaleza última. Los años perdidos de Jesús permanecen perdidos también porque, en algún nivel profundo, preferimos que permanezcan así. Esta preferencia inconsciente por la ignorancia revela algo inquietante sobre la condición humana. Nuestra tendencia a renunciar a nuestro poder más fundamental, el poder de conocer y transformarnos, a cambio de la seguridad que ofrecen las verdades establecidas y las autoridades externas. ¿Cuántos de nosotros estaríamos realmente dispuestos a enfrentar la incertidumbre, la soledad y la responsabilidad que implica buscar directamente la verdad sobre nuestra propia naturaleza espiritual? Spinoza comprende que esta resistencia no es accidental, es estructural. Las instituciones religiosas y políticas que han dominado la civilización occidental durante los últimos 2 milenios han tenido un interés fundamental en mantener a los individuos en estado de dependencia e ignorancia espiritual. Los años perdidos de Jesús son solo uno de los instrumentos que han utilizado para lograr este objetivo, pero es un instrumento particularmente efectivo porque opera en el nivel más profundo de nuestras necesidades espirituales. Al privarnos del modelo humano de realización espiritual que habría podido proporcionarnos la historia completa de la formación de Jesús, estas instituciones nos han dejado con una elección falsa entre la veneración supersticiosa de una figura mítica inalcanzable y el materialismo escéptico que rechaza toda dimensión espiritual de la experiencia humana. ¿Pero acaso no hay una tercera alternativa que trascienda esta dicotomía empobrecedora? Para Spinoza, esa tercera alternativa consiste en comprender que lo divino no es una realidad separada de la naturaleza humana, sino la esencia misma de todo lo que existe, incluyendo nuestra propia conciencia.
Los años perdidos de Jesús no necesitan ser recuperados históricamente porque cada uno de nosotros puede y debe vivir sus propios años de búsqueda, experimentación y gradual comprensión de su naturaleza última. La verdad espiritual que Jesús realizó no es propiedad exclusiva suya, es el patrimonio común de la humanidad. Esta comprensión espinociana disuelve el misterio de los años perdidos, no resolviéndolo históricamente, sino trascendiéndolo filosóficamente. No necesitamos saber qué hizo Jesús durante esas décadas silenciadas, porque comprendemos que lo importante no son los eventos específicos de su biografía, sino los principios universales que su realización espiritual ilustra. Esos principios están disponibles para todos nosotros, no como objetos de fe ciega, sino como posibilidades vivientes de nuestra propia experiencia. Pero entonces, ¿para qué sirven los textos sagrados sino como fuentes de información histórica fidedigna sobre sus protagonistas? Spinoza sugiere que su valor radica precisamente en su capacidad de despertar en nosotros la intuición de nuestro propio potencial espiritual, independientemente de su exactitud biográfica. Los evangelios, incluso con todas sus omisiones y distorsiones, preservan suficientes elementos de la enseñanza auténtica de Jesús como para servir de catalizador para nuestra propia búsqueda espiritual. Los años perdidos, paradójicamente, pueden ser más elocuentes en su silencio que cualquier relato específico habría podido ser en su presencia. Ese silencio nos obliga a mirar hacia nosotros mismos, a reconocer que la verdad espiritual no puede ser recibida pasivamente de autoridades externas, sino que debe ser descubierta activamente a través de nuestra propia experiencia e investigación. ¿No es esta una lección más valiosa que cualquier información biográfica específica sobre la juventud de Jesús? Sin embargo, esta perspectiva spinociana nos plantea un desafío formidable. Tenemos el coraje y la perseverancia necesarios para emprender seriamente nuestra propia búsqueda espiritual. Es mucho más fácil delegar esta responsabilidad en figuras históricas excepcionales que asumir nosotros mismos el trabajo de transformación interior que toda realización espiritual auténtica requiere. Los años perdidos de Jesús permanecen perdidos también porque, en algún nivel, preferimos que otros hayan hecho por nosotros el trabajo que solo nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Esta resistencia a asumir la responsabilidad de nuestro propio desarrollo espiritual revela uno de los aspectos más problemáticos de la condición humana: nuestra tendencia a proyectar en figuras externas las capacidades que preferimos no desarrollar en nosotros mismos. Al hacer de Jesús un ser único e irrepetible, nos eximimos de la obligación de cultivar las mismas cualidades espirituales que admiramos en Él. Pero ¿acaso esta proyección no nos empobrece más de lo que nos protege? Spinoza observa que esta dinámica de proyección y evasión se reproduce en todos los niveles de la experiencia religiosa institucional. Los sacerdotes se convierten en intermediarios entre los creyentes y lo divino, liberando a estos últimos de la necesidad de establecer su propia relación directa con lo sagrado. Los rituales sustituyen la experiencia espiritual auténtica con simulacros controlados que producen la ilusión de participación sin requerir transformación real. Los dogmas reemplazan la investigación personal con verdades prefabricadas que no necesitan ser verificadas experiencialmente. Pero, ¿qué sucede cuando este sistema de sustituciones y evasiones entra en crisis? Cuando los individuos comienzan a cuestionar la autoridad de los intermediarios, la eficacia de los rituales, la veracidad de los dogmas, ¿hacia dónde pueden dirigirse para encontrar orientación espiritual auténtica? Los años perdidos de Jesús adquieren entonces una significación nueva.
representan la posibilidad de una búsqueda espiritual que no depende de autoridades institucionales, sino de la capacidad humana universal de investigar directamente la naturaleza de la realidad última. Esta posibilidad aterra a las instituciones religiosas establecidas porque amenaza los fundamentos mismos de su poder. Si cada individuo puede acceder directamente a la verdad espiritual, ¿qué necesidad hay de mediadores profesionales? Si la realización espiritual es posible para todos los seres humanos, ¿por qué venerar figuras específicas como únicas e irrepetibles? Si la divinidad se manifiesta igualmente en todos los aspectos de la naturaleza, ¿qué privilegios especiales pueden reclamar aquellos que afirman representarla exclusivamente? Estas preguntas explicarían no solo el silencio sobre los años perdidos de Jesús, sino toda la estrategia de construcción mítica que caracteriza a las religiones institucionales. Al distanciar a sus figuras fundacionales de la experiencia humana ordinaria, estas instituciones crean la dependencia psicológica y espiritual que justifica su existencia y sostiene su poder. Los años perdidos deben permanecer perdidos porque su recuperación revelaría la naturaleza esencialmente humana y por tanto accesible a todos de la realización espiritual que representan. ¿Pero acaso esta estrategia no termina traicionando el mensaje mismo que pretende preservar? Si Jesús enseñó que el reino de los cielos está dentro de cada ser humano, ¿cómo puede sostenerse una institución que nega prácticamente esta enseñanza al monopolizar el acceso a lo sagrado? Si predicó la liberación espiritual de todos los oprimidos, ¿cómo puede justificarse una estructura de poder que mantiene a los creyentes en estado de dependencia e ignorancia espiritual? Estas contradicciones han sido señaladas repetidamente por reformadores y místicos a lo largo de la historia del cristianismo, pero han sido sistemáticamente neutralizadas a través de diversos mecanismos de control institucional. Los reformadores son cooptados cuando es posible, marginados cuando es necesario, eliminados cuando es inevitable. Los místicos son tolerados como excepciones extraordinarias, pero sus experiencias no se reconocen como realizaciones del potencial humano universal. ¿No revelan estos patrones de respuesta institucional el carácter fundamentalmente antievangélico del cristianismo organizado? Spinoza ve en estas contradicciones no defectos accidentales susceptibles de reforma, sino características estructurales inherentes a cualquier intento de institucionalizar la experiencia religiosa auténtica. La verdad espiritual, por su propia naturaleza, trasciende las limitaciones de las formas organizacionales humanas. Cualquier institución que trate de contenerla y controlarla terminará traicionándola, independientemente de las buenas intenciones de sus fundadores o dirigentes. Los años perdidos de Jesús simbolizan todo lo que se pierde inevitablemente en este proceso de institucionalización. ¿Significa esto que debemos renunciar completamente a las tradiciones religiosas establecidas? Spinoza sugiere una alternativa más matizada. Podemos participar críticamente en estas tradiciones, aprovechando lo que tienen de valioso mientras rechazamos lo que tienen de limitante y distorsionador. Los textos sagrados, incluyendo los evangelios con todas sus omisiones deliberadas, pueden servir como catalizadores para nuestra propia búsqueda espiritual sin necesidad de aceptarlos como autoridades absolutas sobre nuestras creencias y prácticas. Esta aproximación crítica pero constructiva requiere un nivel de discernimiento y madurez espiritual que no todos los individuos están preparados para ejercer. Es más fácil aceptar o rechazar en bloque las tradiciones religiosas que desarrollar la capacidad de distinguir entre sus elementos auténticos y sus distorsiones institucionales.
Pero ¿acaso no es precisamente esta capacidad de discernimiento lo que los años perdidos de Jesús podrían haber desarrollado en él y lo que cada uno de nosotros debe desarrollar en su propio proceso de maduración espiritual? Los años perdidos se convierten así en una metáfora de todo el trabajo interior que cada individuo debe realizar para liberarse de las limitaciones impuestas por las autoridades externas y descubrir su propia capacidad de acceso directo a la verdad espiritual. No se trata de negar el valor de los maestros y las tradiciones, sino de relacionarse con ellos como estímulos para el desarrollo de nuestra propia sabiduría, no como sustitutos de ella. Esta perspectiva espinociana nos libera tanto del fundamentalismo religioso como del escepticismo materialista. No necesitamos creer ciegamente en los relatos evangélicos sobre Jesús para reconocer el valor de los principios espirituales que transmiten. Tampoco necesitamos rechazar completamente esos principios por el hecho de que hayan sido transmitidos a través de textos que reconocidamente contienen distorsiones y omisiones. Los años perdidos nos enseñan que la verdad espiritual trasciende tanto la información histórica específica como las construcciones doctrinales que se han edificado sobre ella. Pero entonces, ¿cómo podemos distinguir entre los elementos auténticos y las distorsiones en las tradiciones religiosas? Spinoza propone un criterio pragmático. Todo lo que aumenta nuestra capacidad de comprensión y acción en el mundo es auténtico. Todo lo que la disminuye es distorsionador. Los años perdidos de Jesús, paradójicamente, aumentan nuestra comprensión al obligarnos a reconocer los límites de nuestro conocimiento histórico y la necesidad de desarrollar fuentes alternativas de sabiduría espiritual. Esta comprensión nos lleva al umbral de la segunda parte de nuestra reflexión, donde exploraremos más profundamente las implicaciones filosóficas del conflicto entre fe y razón, que los años perdidos de Jesús simbolizan tan elocuentemente. El conflicto entre fe y razón no es meramente académico, es existencial. Cada individuo que se toma en serio la búsqueda de la verdad debe enfrentar en algún momento la tensión entre lo que las autoridades tradicionales les dicen que deben creer y lo que su propia investigación les revela sobre la naturaleza de la realidad. Los años perdidos de Jesús cristalizan esta tensión en su forma más aguda. ¿Debemos aceptar la imagen mítica que los evangelios nos presentan? ¿O debemos buscar la verdad histórica y humana que esos mismos textos deliberadamente ocultan? Para Spinoza, esta disyuntiva está mal planteada desde el principio. La verdadera oposición no es entre fe y razón, sino entre dos tipos diferentes de fe. La fe ciega en autoridades externas y la fe inteligente en la capacidad humana de conocer la verdad a través de la experiencia y la investigación racional. Los años perdidos de Jesús nos confrontan con la necesidad de elegir entre estos dos tipos de fe. Y esa elección determina fundamentalmente la dirección de nuestro desarrollo espiritual posterior. ¿Qué significa tener fe inteligente en el contexto de los años perdidos de Jesús? Significa reconocer que el silencio evangélico sobre esos años no es un misterio divino que debemos aceptar con sumisión, sino una decisión editorial humana que podemos analizar críticamente para comprender sus motivaciones e implicaciones. Significa aceptar que nuestra ignorancia sobre los detalles específicos de esos años no nos impide comprender los principios generales del desarrollo espiritual humano que necesariamente debieron operar durante ese periodo. Spinoza observa que esta fe inteligente no requiere evidencia histórica específica para sostenerse, pero sí requiere coherencia lógica y consistencia con lo que sabemos sobre cómo funciona la naturaleza humana en general. Si Jesús fue verdaderamente humano,
entonces su desarrollo espiritual debe haber seguido patrones reconocibles que podemos estudiar en otros casos de realización espiritual auténtica. Si fue únicamente divino, entonces su experiencia es irrelevante para nosotros como seres humanos. Si fue ambas cosas, entonces debemos ser capaces de distinguir entre los aspectos de su experiencia que podemos emular y aquellos que debemos simplemente admirar. Los evangelios canónicos, al silenciar los años formativos de Jesús, nos obligan prácticamente a la segunda alternativa, admiración sin emulación. Presentan una figura cuya perfección aparece completa desde la infancia, sin proceso de desarrollo, sin influencias externas, sin períodos de búsqueda o incertidumbre. ¿Pero acaso esta imagen no contradice todo lo que sabemos sobre cómo funciona el crecimiento psicológico y espiritual en los seres humanos reales? La psicología del desarrollo nos enseña que incluso los individuos más excepcionales pasan por periodos de confusión, experimentación y gradual integración de experiencias diversas antes de alcanzar la madurez. La biografía de todos los grandes maestros espirituales de la humanidad muestra claramente estos patrones de desarrollo. ¿Por qué Jesús habría sido la única excepción? ¿O acaso los evangelios simplemente omitieron esos aspectos de su biografía que eran inconsistentes con la imagen teológica que querían promover? Spinoza sugiere que la segunda alternativa es mucho más plausible que la primera. Si aplicamos a los evangelios los mismos criterios de análisis crítico que aplicamos a cualquier otro texto histórico, debemos concluir que han sido editados para sostener una agenda teológica específica, no para preservar información biográfica fidedigna. Los años perdidos no están perdidos accidentalmente. Han sido deliberadamente ocultados porque contenían información que habría complicado la construcción del mito cristológico. Esta conclusión no implica necesariamente que debamos rechazar todo el contenido de los evangelios como ficticio. Significa que debemos aprender a distinguir entre los elementos que probablemente reflejan tradiciones auténticas sobre Jesús y aquellos que claramente responden a necesidades teológicas posteriores. Los años perdidos pertenecen a la primera categoría. Su omisión es tan sistemática y tan inconsistente con los patrones normales de biografía que sugiere una decisión editorial consciente. Pero ¿cómo podemos reconstruir lo que fue deliberadamente ocultado? Spinoza propone que no necesitamos reconstruir eventos específicos, sino comprender principios generales. Si Jesús desarrolló las capacidades espirituales extraordinarias que los evangelios le atribuyen durante su ministerio público, ¿qué tipo de experiencias durante su juventud habrían podido contribuir a ese desarrollo? ¿Qué tradiciones intelectuales y espirituales estaban disponibles en la Palestina de su tiempo? ¿Cómo habría podido un joven inteligente y sensible aprovechar esas oportunidades para su formación? Los estudios históricos contemporáneos han identificado una rica diversidad de corrientes espirituales y filosóficas activas en la Palestina del siglo I. Esenios, con sus prácticas ascéticas y sus interpretaciones proféticas de las Escrituras, fariseos, con su énfasis en la aplicación ética de la ley mosaica, celotes con su fervor nacionalista religioso, comunidades helenísticas influidas por el platonismo y el estoicismo, movimientos místicos judíos que cultivaban experiencias directas de lo divino. ¿Es concebible que un joven de las capacidades de Jesús hubiera permanecido ajeno a todas estas influencias? Los evangelios apócrifos, aunque rechazados por la Iglesia oficial, preservan tradiciones que sitúan a Jesús en contacto con maestros egipcios, maestros orientales, comunidades monásticas, escuelas filosóficas diversas. Estas tradiciones pueden no ser históricamente exactas en sus detalles específicos,
pero reflejan una comprensión intuitiva de que el desarrollo espiritual de Jesús debió haber incluido exposición a diversas fuentes de sabiduría. ¿Por qué los evangelios canónicos sistemáticamente ignoran o minimizan estas posibles influencias? Spinoza observa que esta omisión responde a la necesidad teológica de presentar a Jesús como fuente única y original de revelación divina. Si se hubiera reconocido que su enseñanza incorporaba elementos de tradiciones espirituales preexistentes, se habría complicado considerablemente la afirmación de que representaba una intervención divina completamente nueva en la historia humana. Los años perdidos debían permanecer perdidos, porque su reconstrucción habría revelado la continuidad de Jesús con las tradiciones sapienciales de su tiempo. ¿Pero acaso esta continuidad disminuiría el valor de su contribución espiritual? Spinoza sugiere que, al contrario, la haría más valiosa al demostrar que la sabiduría espiritual es un patrimonio acumulativo de la humanidad, no la posesión exclusiva de individuos únicos e irrepetibles. Si Jesús desarrolló su comprensión espiritual a través del diálogo con maestros diversos y la experimentación con prácticas variadas, entonces su ejemplo nos enseña que nosotros también podemos desarrollar comprensión similar a través de procesos comparables. Esta perspectiva transforma radicalmente la función pedagógica de la figura de Jesús. En lugar de ser un objeto de adoración que nos mantiene en estado de dependencia espiritual, se convierte en un modelo de desarrollo que nos inspira a emprender nuestro propio camino de búsqueda y realización. Los años perdidos adquieren así un significado pedagógico crucial. Representan el período durante el cual cada individuo debe explorar diversas tradiciones espirituales para desarrollar su propia síntesis comprensiva. Pero no es precisamente esta implicación pedagógica lo que las instituciones religiosas establecidas necesitan evitar. Si los creyentes comenzaran a ver a Jesús como un modelo a emular más que como un Salvador al cual suplicar, ¿qué función cumplirían entonces los rituales sacramentales, las jerarquías eclesiásticas, los dogmas doctrinales? Los años perdidos amenazan todo el edificio institucional del cristianismo, organizado al sugerir que la realización espiritual es posible a través de la búsqueda personal directa, sin mediación institucional. Esta amenaza explica no solo la omisión de los años formativos en los evangelios canónicos, sino también la persistente resistencia de las iglesias oficiales a cualquier forma de misticismo o espiritualidad experiencial que pudiera empoderar a los individuos para buscar directamente su propia relación con lo divino. A lo largo de la historia del cristianismo, los místicos más auténticos han sido consistentemente marginalizados o perseguidos, precisamente porque sus experiencias directas de lo sagrado cuestionaban implícitamente la necesidad de mediadores institucionales. ¿No revela este patrón histórico algo fundamental sobre la naturaleza de las instituciones religiosas? Spinoza observa que toda organización, independientemente de sus propósitos originales, tiende eventualmente a convertir su propia supervivencia en su objetivo principal. Las iglesias que originalmente se formaron para transmitir y preservar la enseñanza espiritual de Jesús terminaron transformándose en aparatos de poder que necesitaban suprimir aspectos de esa misma enseñanza para mantener su control sobre los creyentes. Los años perdidos simbolizan todo lo que debe ser sacrificado en este proceso de institucionalización de lo sagrado. No solo información biográfica específica sobre Jesús, sino los principios mismos de búsqueda individual, experimentación espiritual y acceso directo a la verdad que su vida ejemplificó. Al ocultar sus años formativos, los evangelios ocultan también la posibilidad de que otros individuos puedan recorrer caminos
similares de desarrollo espiritual. ¿Pero acaso esta supresión puede ser definitiva? Spinoza observa que la verdad tiene una tendencia inherente a manifestarse a pesar de los esfuerzos por ocultarla. Los años perdidos de Jesús permanecen perdidos históricamente, pero su significado filosófico emerge con claridad creciente a medida que más individuos desarrollan la capacidad de análisis crítico necesaria para cuestionar las construcciones míticas tradicionales. El silencio evangélico se convierte así en una forma paradójica de revelación. Al ocultar información, revela las motivaciones de quienes la ocultaron. Esta dialéctica entre ocultamiento y revelación caracteriza toda la relación entre las instituciones religiosas y la búsqueda espiritual auténtica. Mientras más se esfuerzan las primeras por controlar y limitar la segunda, más evidente se hace la contradicción entre sus métodos y sus supuestos objetivos. Los años perdidos de Jesús se convierten en un símbolo de esta contradicción. Al tratar de proteger su figura mítica, las instituciones religiosas terminaron revelando su carácter esencialmente político más que espiritual. ¿Significa esto que debemos concluir que toda forma de organización religiosa es incompatible con la búsqueda espiritual auténtica? Spinoza sugiere una respuesta más matizada. Las instituciones pueden cumplir funciones valiosas como preservadoras de tradiciones, facilitadoras de encuentros entre buscadores espirituales y proveedoras de contextos comunitarios para la práctica espiritual. El problema surge cuando estas funciones instrumentales se transforman en fines en sí mismos, cuando la preservación de la institución se vuelve más importante que la realización de los objetivos espirituales que originalmente justificaron su existencia. Los años perdidos nos enseñan que es posible mantener una relación crítica pero constructiva con las tradiciones religiosas institucionales. Podemos aprovechar lo que tienen de valioso mientras rechazamos sus limitaciones y distorsiones. Podemos participar en sus rituales y enseñanzas como medios para el desarrollo espiritual personal, sin aceptar su pretensión de autoridad absoluta sobre nuestras creencias y prácticas. Podemos honrar las figuras que veneran sin reducir esas figuras a los términos míticos en que las presentan. Esta aproximación requiere un nivel de madurez espiritual e intelectual considerable. Es más fácil aceptar o rechazar en bloque las tradiciones religiosas que desarrollar la capacidad de discernimiento necesaria para distinguir entre sus elementos auténticos y sus construcciones ideológicas. Pero ¿acaso no es precisamente esta capacidad de discernimiento lo que los años perdidos de Jesús representan como posibilidad para cada uno de nosotros? Si imaginamos esos años como un período de exploración crítica de las tradiciones espirituales disponibles en su tiempo, de experimentación con prácticas diversas, de diálogo con maestros de diferentes escuelas, de gradual desarrollo de una síntesis personal que integrara lo mejor de cada tradición mientras trascendiera las limitaciones de todas ellas, ¿no tendríamos un modelo más inspirador y más útil que la figura mítica que los evangelios nos presentan? Esta reconstrucción imaginativa de los años perdidos no pretende exactitud histórica, pretende coherencia filosófica. Si Jesús desarrolló las capacidades espirituales extraordinarias que incluso los evangelios canónicos le reconocen, ¿qué tipo de proceso de formación habría podido producir esas capacidades? La respuesta a esta pregunta no nos dice qué sucedió realmente durante esos años silenciados, pero nos orienta sobre qué tipo de proceso de formación podríamos emprender nosotros mismos si quisiéramos desarrollar capacidades similares. ¿No es esto más valioso que cualquier información biográfica específica que pudiéramos recuperar sobre Jesús?
Los principios de desarrollo espiritual que podemos inferir de la lógica de su realización posterior son aplicables universalmente. Los detalles específicos de su biografía particular serían únicos e irrepetibles. Los años perdidos nos enseñan que lo importante no es imitar externamente las acciones de los maestros espirituales, sino comprender internamente los principios que guiaron su desarrollo para aplicar esos mismos principios a nuestras propias circunstancias específicas. Esta comprensión spinoziana de los años perdidos disuelve la falsa oposición entre fe y razón que ha dominado el pensamiento religioso occidental durante siglos. No necesitamos elegir entre creer ciegamente en relatos que reconocidamente contienen distorsiones y omisiones, o rechazar completamente toda dimensión espiritual de la experiencia humana. Podemos usar la razón para discernir los principios espirituales auténticos que las tradiciones religiosas transmiten a pesar de sus limitaciones institucionales. Y podemos usar la fe inteligente para aplicar esos principios a nuestro propio desarrollo espiritual. Los años perdidos se convierten así en un laboratorio conceptual, donde podemos experimentar con nuevas formas de relacionarnos con las tradiciones religiosas heredadas. En lugar de lamentar lo que se perdió históricamente, podemos celebrar lo que se gana filosóficamente cuando aprendemos a leer los silencios y las omisiones como fuentes de información tan valiosas como las afirmaciones explícitas. El vacío narrativo nos enseña tanto sobre las intenciones de los autores evangélicos como cualquier contenido específico habría podido enseñarnos. Pero ¿acaso esta aproximación filosófica a los años perdidos no nos aleja demasiado de las preocupaciones religiosas concretas de las personas que buscan orientación espiritual práctica? Spinoza observa que, al contrario, nos acerca más a esas preocupaciones al liberarnos de la dependencia de autoridades externas y empoderarnos para desarrollar nuestra propia capacidad de discernimiento espiritual. Los años perdidos nos enseñan que cada individuo debe recorrer su propio camino de búsqueda y experimentación para desarrollar una comprensión auténtica de su naturaleza espiritual. Esta lección es tanto más valiosa cuanto más se aleja de los patrones tradicionales de adoctrinamiento religioso. En lugar de decirnos qué debemos creer, los años perdidos nos enseñan cómo debemos buscar. En lugar de proporcionarnos respuestas prefabricadas, nos equipan con las herramientas conceptuales necesarias para formular nuestras propias preguntas y buscar nuestras propias respuestas. ¿No es esta una forma más auténtica de educación espiritual que la transmisión pasiva de dogmas establecidos? El conflicto entre fe y razón se resuelve así no a través de la subordinación de una a la otra, sino a través de su integración en una búsqueda común de comprensión auténtica. Los años perdidos nos muestran que es posible mantener una actitud de fe hacia las posibilidades más altas de realización humana mientras aplicamos rigurosamente la razón para discernir entre las afirmaciones auténticas y las construcciones míticas sobre cómo alcanzar esas posibilidades. Esta integración de fe y razón prepara el terreno para la fase final de nuestra reflexión, donde exploraremos las implicaciones más profundas de todo lo que los años perdidos revelan sobre la naturaleza de la verdad espiritual y su relación con las instituciones que afirman custodiarla. La verdad tiene una naturaleza paradójica. Mientras más se la intenta controlar, más se revela la artificialidad de los mecanismos de control. Los años perdidos de Jesús ilustran perfectamente esta paradoja. Al ocultar deliberadamente información sobre los años formativos del hombre que sería convertido en el centro del cristianismo, los compiladores de los evangelios canónicos creyeron que estaban protegiendo la coherencia de su construcción teológica. Lo que no anticiparon fue que esa misma ocultación
se convertiría eventualmente en una revelación más elocuente que cualquier información específica habría podido ser. ¿Qué nos revela exactamente el silencio sobre esos años? Nos revela que quienes construyeron la tradición cristiana oficial tenían algo que ocultar. Nos revela que esa construcción respondía a necesidades e intereses específicos que requerían la supresión de información inconveniente. Nos revela que la figura histórica de Jesús había sido transformada en una construcción mítica a través de procesos de selección, edición y reinterpretación que podemos analizar críticamente una vez que reconocemos su existencia. Spinoza observa que esta revelación involuntaria del carácter construido de los textos sagrados tiene implicaciones que trascienden el caso específico del cristianismo. Todas las tradiciones religiosas institucionales han pasado por procesos similares de construcción mítica, y todas han dejado huellas similares de sus operaciones editoriales en los textos que presentan como revelaciones divinas auténticas. Los años perdidos de Jesús nos enseñan a leer estas huellas como claves para comprender las motivaciones y limitaciones de las instituciones que afirman custodiar la verdad espiritual. ¿Significa esto que debemos concluir que toda la tradición religiosa occidental está construida sobre fundamentos falsos? Spinoza sugiere una interpretación más matizada. Las construcciones míticas no son necesariamente falsas, son representaciones simbólicas de verdades que trascienden la representación literal. El problema surge cuando estas construcciones simbólicas son presentadas presentadas como hechos históricos, literales, que deben ser aceptados sin cuestionamiento. Los años perdidos de Jesús nos confrontan precisamente con esta tensión entre el valor simbólico de las tradiciones religiosas y sus pretensiones de exactitud histórica. Podemos separar lo uno de lo otro sin destruir el poder transformador que estas tradiciones han ejercido durante milenios sobre millones de personas. Para Spinoza, esta separación no solo es posible, sino necesaria si queremos preservar lo que hay de auténticamente valioso en las tradiciones religiosas, mientras nos liberamos de sus aspectos más problemáticos y limitantes. Los años perdidos nos enseñan que el valor espiritual de la figura de Jesús no depende de la exactitud biográfica de los relatos evangélicos, sino de la capacidad de esos relatos para despertar en nosotros la comprensión de nuestro propio potencial de realización espiritual. ¿No es esta una base más sólida para la fe religiosa que la aceptación ciega de afirmaciones históricamente cuestionables? Esta perspectiva nos lleva al corazón de lo que Spinoza considera el error fundamental de las religiones institucionales: su tendencia a confundir los medios con los fines, las representaciones simbólicas con las realidades que pretenden simbolizar. Los años perdidos simbolizan todo el proceso de búsqueda, experimentación y gradual maduración espiritual que cada individuo debe atravesar para alcanzar comprensión auténtica de su naturaleza más profunda. Al ocultar este simbolismo bajo el silencio narrativo, los evangelios privaron a las generaciones futuras de una de las lecciones más importantes que la figura de Jesús podría haber transmitido. Pero ¿acaso no es revelador que esta lección emerja con particular claridad precisamente a través del análisis de lo que fue ocultado? Los años perdidos nos enseñan que la verdad espiritual tiene una tendencia inherente a manifestarse incluso a través de los intentos más sistemáticos de suprimirla. El silencio se convierte en una forma de habla, la ausencia en una forma de presencia, la ocultación en una forma de revelación. ¿No sugiere esto algo fundamental sobre la naturaleza indestructible de la verdad auténtica? Spinoza observa que esta indestructibilidad de la verdad no es una propiedad mística o sobrenatural,
sino una consecuencia lógica de la coherencia fundamental de la realidad. Todo lo que existe está interconectado de maneras que eventualmente se hacen evidentes a la investigación paciente y rigurosa. Los intentos de ocultar aspectos particulares de esta interconexión universal inevitablemente crean inconsistencias que terminan revelando más de lo que pretendían ocultar. Los años perdidos de Jesús son un ejemplo perfecto de esta dinámica. Al crear una laguna narrativa, los compiladores de los evangelios crearon también una oportunidad para el análisis crítico que eventualmente revelaría las motivaciones detrás de esa laguna. Esta comprensión transforma radicalmente nuestra relación con todas las formas de autoridad que afirman poseer acceso privilegiado a la verdad. Si la verdad es inherentemente indestructible y tiene una tendencia natural a manifestarse a través de la investigación libre, entonces ninguna institución puede monopolizarla permanentemente, independientemente de cuánto poder político o social acumule para sostener sus pretensiones. Los años perdidos nos enseñan que incluso los silencios más calculados eventualmente se convierten en formas de comunicación que revelan las intenciones de quienes los impusieron. ¿Qué implicaciones tiene esta comprensión para nuestra relación personal con las tradiciones espirituales heredadas? Spinoza sugiere que nos libera de la necesidad de elegir entre la aceptación acrítica y el rechazo total. Podemos aproximarnos a estas tradiciones como investigadores libres que buscan comprender tanto lo que afirman explícitamente como lo que revelan involuntariamente a través de sus omisiones, inconsistencias y contradicciones. Los años perdidos nos proporcionan un modelo de cómo realizar esta investigación crítica sin perder de vista el valor espiritual de lo que estamos investigando. El enfoque spinoziano nos permite reconocer que la figura de Jesús contiene elementos tanto históricos como míticos y que ambos tipos de elementos pueden ser valiosos para nuestro desarrollo espiritual si aprendemos a relacionarnos apropiadamente con cada uno. Los aspectos probablemente históricos nos conectan con la realidad de que la realización espiritual es posible para seres humanos reales en circunstancias concretas. Los aspectos claramente míticos nos conectan con verdades simbólicas sobre la naturaleza del desarrollo espiritual, que trascienden las particularidades biográficas específicas. Los años perdidos ocupan una posición única en esta dinámica porque representan el espacio donde lo histórico y lo mítico se encuentran más directamente. Si esos años contuvieron realmente experiencias de búsqueda, experimentación y gradual maduración espiritual, entonces su ocultación mítica nos priva precisamente de los elementos más valiosos para nuestro propio desarrollo. Si no contuvieron tales experiencias, entonces la figura de Jesús se aleja tanto de la experiencia humana normal que pierde su capacidad de servir como modelo inspirador para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cuál de estas alternativas es más probable? Spinoza aplica el principio de parsimonia. La explicación más simple que sea consistente con toda la evidencia disponible es probable que sea la más cercana a la verdad. La explicación más simple del silencio sobre los años perdidos es que esos años contuvieron experiencias que eran inconsistentes con la imagen teológica que los evangelios querían promover, pero que eran perfectamente consistentes con lo que sabemos sobre cómo funciona el desarrollo espiritual en otros casos documentados. Esta conclusión nos lleva a una revaluación fundamental de lo que significa la divinidad de Jesús en el contexto de la filosofía spinoziana. Para Spinoza, lo divino no es una realidad separada de la naturaleza que interviene ocasionalmente en el mundo natural, sino la esencia misma de todo lo que existe. Todo ser humano, incluyendo a Jesús,
Es una expresión finita de esta esencia infinita. La divinidad de Jesús no consiste en ser ontológicamente diferente de otros seres humanos, sino en haber realizado más completamente que la mayoría el potencial divino que todos compartimos. Los años perdidos adquieren así un significado completamente nuevo. Representan el periodo durante el cual Jesús desarrolló gradualmente esta realización de su naturaleza divina a través de procesos que, en principio, están disponibles para todos los seres humanos. Su singularidad no radica en poseer una naturaleza diferente, sino en haber actualizado más plenamente las potencialidades inherentes a la naturaleza humana universal. ¿No es esta una comprensión más inspiradora y más útil que la doctrina tradicional, que lo coloca en una categoría ontológica completamente separada de la experiencia humana ordinaria? Esta reinterpretación spinoziana resuelve muchas de las tensiones teológicas tradicionales sin sacrificar el valor espiritual de la figura de Jesús. No necesitamos creer que fue único e irrepetible para reconocer que alcanzó un nivel de realización espiritual extraordinario. No necesitamos negar su humanidad para afirmar su significado divino. No necesitamos rechazar la posibilidad de que otros puedan alcanzar realizaciones similares para honrar la singularidad de su contribución histórica específica. Los años perdidos se convierten así en una invitación más que en un misterio. Nos invitan a reconocer que cada uno de nosotros debe atravesar sus propios años perdidos de búsqueda, experimentación y gradual comprensión de nuestra naturaleza más profunda. Nos invitan a ver en el desarrollo espiritual de Jesús no un evento único e irrepetible, sino un ejemplo inspirador de posibilidades que permanecen abiertas para todos los seres humanos dispuestos a emprender seriamente el camino de la transformación interior. Pero ¿acaso esta democratización de la realización espiritual no entra en conflicto irreconciliable con las enseñanzas tradicionales del cristianismo? Spinoza observa que depende de cómo interpretemos esas enseñanzas. Si nos concentramos en los aspectos de la enseñanza de Jesús que enfatizan la capacidad universal de transformación espiritual, el reino de los cielos está dentro de vosotros. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también y aún mayores. Encontramos una tradición que es perfectamente consistente con la perspectiva spinoziana. Son las interpretaciones institucionales posteriores, no las enseñanzas originales, las que crearon la imagen de un Jesús ontológicamente único e inalcanzable. Los años perdidos nos proporcionan una clave para distinguir entre estos dos niveles de la tradición cristiana: el nivel de las enseñanzas auténticas, que empoderan la realización espiritual individual, y el nivel de las construcciones doctrinales que mantienen a los creyentes en estado de dependencia institucional. Esta distinción nos permite mantener una relación crítica pero constructiva con la tradición cristiana heredada. Podemos honrar lo que tiene de auténticamente liberador mientras rechazamos lo que tiene de sistemáticamente opresivo. Podemos participar en sus rituales y enseñanzas como medios para nuestro desarrollo espiritual personal sin aceptar sus pretensiones de autoridad absoluta sobre nuestras creencias y prácticas. Los años perdidos nos enseñan que es posible, más aún, necesario, mantener esta doble actitud de respeto crítico hacia las tradiciones espirituales heredadas. El respeto nos permite aprovechar la sabiduría acumulada que contienen. La crítica nos permite liberarnos de las distorsiones que han sufrido a través de siglos de manipulación institucional. ¿No es esta una aproximación más madura y más fructífera que la alternativa simplista de aceptación total o rechazo total?
Esta madurez espiritual e intelectual que los años perdidos representan no se desarrolla automáticamente. Requiere cultivo deliberado a través de la práctica sostenida de lo que Spinoza llama emendatio intellectus, la corrección o refinamiento del intelecto. Esta práctica implica aprender a distinguir entre diferentes tipos de conocimiento, desarrollar criterios confiables para evaluar la validez de las afirmaciones y cultivar la capacidad de mantener la mente abierta a nuevas evidencias sin perder la capacidad de discernimiento crítico. Los años perdidos de Jesús nos proporcionan un caso de estudio ideal para desarrollar estas capacidades. Al confrontarnos con una laguna narrativa sistemática en textos que afirman autoridad religiosa absoluta, nos obligan a desarrollar formas alternativas de investigación que no dependan de la aceptación acrítica de autoridades tradicionales. Al mismo tiempo, al mantener su conexión con una tradición espiritual de valor reconocido, nos permiten practicar el discernimiento crítico sin perder de vista las dimensiones más profundas de la experiencia humana que las tradiciones religiosas abordan. No es significativo que sea precisamente en el punto de mayor silencio textual donde encontramos la oportunidad más rica para el desarrollo de nuestras propias capacidades de investigación espiritual. Los años perdidos nos enseñan que la ausencia de información externa puede convertirse en una invitación a desarrollar formas internas de comprensión. Cuando no podemos depender de autoridades externas para decirnos qué pensar, nos vemos obligados a desarrollar nuestros propios recursos intelectuales y espirituales para navegar las preguntas fundamentales de la existencia. Esta es quizás la lección más profunda que los años perdidos tienen para enseñarnos, que la madurez espiritual auténtica requiere la capacidad de funcionar constructivamente en la ausencia de certezas externas. Los años perdidos nos confrontan con nuestra tendencia a buscar seguridad en autoridades externas y nos invitan a desarrollar formas más auténticas de orientación espiritual, basadas en nuestra propia experiencia e investigación cuidadosa. Spinoza observa que esta transición de la dependencia externa a la autonomía interna no es solo un paso en el desarrollo espiritual individual, es también un paso necesario en la evolución de la conciencia humana colectiva. Las sociedades que basan su organización espiritual en la autoridad de textos e instituciones que no pueden ser cuestionados, eventualmente entran en crisis cuando las contradicciones e inconsistencias de esos sistemas de autoridad se hacen evidentes a un número suficiente de individuos. Los años perdidos de Jesús simbolizan tanto el problema como la solución de esta crisis de autoridad espiritual. El problema es que las instituciones religiosas han basado su poder en la supresión de información que habría empoderado a los individuos para desarrollar su propia comprensión espiritual. La solución es aprender a leer los silencios y omisiones de estas instituciones como invitaciones para desarrollar formas alternativas de investigación espiritual que no dependan de su autoridad. ¿Estamos viviendo actualmente una fase de esta crisis de autoridad espiritual? Spinoza habría observado los signos con interés. El creciente cuestionamiento de las afirmaciones tradicionales sobre textos sagrados, la proliferación de formas alternativas de espiritualidad que enfatizan la experiencia directa sobre la autoridad institucional, el desarrollo de métodos científicos de investigación histórica que revelan las dimensiones humanas de lo que previamente se consideraba revelación divina incuestionable. Los años perdidos de Jesús adquieren particular relevancia en este contexto porque representan un caso paradigmático de cómo la investigación crítica puede revelar las operaciones de construcción mítica sin destruir el valor espiritual de las figuras míticas. Al comprender cómo y por qué fueron ocultados esos años,
Desarrollamos herramientas conceptuales que podemos aplicar a otros aspectos de las tradiciones religiosas heredadas. Al mismo tiempo, al reconocer lo que ese ocultamiento nos ha privado de conocer, desarrollamos una apreciación más profunda de los procesos universales de desarrollo espiritual que trascienden cualquier tradición particular. Esta perspectiva nos permite participar en lo que Spinoza considera la tarea filosófica fundamental de nuestro tiempo: la construcción de formas de comprensión espiritual que integren lo mejor de las tradiciones heredadas con los métodos más rigurosos de investigación crítica. Los años perdidos nos enseñan que esta integración no requiere el sacrificio de la dimensión espiritual de la experiencia humana, sino su liberación de las construcciones institucionales que la han limitado y distorsionado. ¿Qué aspecto tendría una espiritualidad que hubiera aprendido completamente las lecciones de los años perdidos? Sería una espiritualidad que honraría las tradiciones sin estar esclavizada por ellas, que reconocería la autoridad de la experiencia auténtica sin rechazar el valor de la reflexión crítica, que celebraría la realización espiritual excepcional sin negar la posibilidad de que esa realización pueda ser compartida más ampliamente. Sería, en resumen, una espiritualidad madura que habría trascendido tanto el fundamentalismo ingenuo como el escepticismo estéril. Los años perdidos nos muestran que esta madurez espiritual no es un ideal utópico, sino una posibilidad práctica que puede ser desarrollada por cualquier individuo dispuesto a emprender seriamente el trabajo de emendatio intellectus que Spinoza prescribe. El silencio evangélico sobre esos años se convierte así en una invitación permanente para cada generación de buscadores espirituales. Desarrollen sus propias capacidades de discernimiento, emprendan sus propias investigaciones, no dependan de autoridades externas para las respuestas a las preguntas más importantes de sus vidas. Esta invitación es tanto más urgente cuanto más nos alejamos del contexto cultural que originalmente sostuvo la autoridad incuestionable de los textos tradicionales. En una época en que tenemos acceso a tradiciones espirituales de todo el mundo, en que los métodos de investigación histórica y psicológica nos permiten comprender mejor los procesos de desarrollo humano, en que las comunicaciones globales nos ponen en contacto directo con diversas formas de realización espiritual, no sería una traición a nuestras oportunidades únicas limitarnos a las construcciones míticas de una sola tradición particular. Los años perdidos de Jesús nos liberan de esa limitación al mostrarnos que incluso dentro de la tradición cristiana existe un espacio de apertura hacia formas más universales de comprensión espiritual. Ese espacio está marcado por el silencio, pero es precisamente ese silencio lo que nos invita a llenarlo con los frutos de nuestra propia investigación y experiencia. Los años perdidos se convierten así en un símbolo de todas las posibilidades espirituales que permanecen abiertas para nosotros si tenemos el coraje de emprender nuestra propia búsqueda en lugar de contentarnos con las respuestas prefabricadas que las instituciones tradicionales nos ofrecen. ¿Pero acaso esta aproximación individual a la espiritualidad no nos priva de las dimensiones comunitarias de la experiencia religiosa que han sido tan importantes en la historia humana? Spinoza observa que, al contrario, nos abre hacia formas más auténticas de comunidad espiritual basadas en el reconocimiento mutuo de nuestro potencial común de realización, en lugar de en la sumisión compartida a autoridades externas. Los años perdidos nos enseñan que la verdadera comunidad espiritual se forma entre individuos que han emprendido seriamente sus propios caminos de búsqueda y que pueden compartir los frutos de sus investigaciones sin tratar de imponer sus conclusiones a otros.
Este tipo de comunidad espiritual es tanto más rica y más estable que las formas tradicionales, cuanto más se basa en el intercambio libre entre iguales que en la jerarquía entre autoridades y subordinados. Los años perdidos simbolizan la posibilidad de que cada miembro de la comunidad contribuya con sus propios descubrimientos al patrimonio colectivo de comprensión espiritual, en lugar de limitarse a recibir pasivamente las enseñanzas establecidas por figuras autoritarias del pasado. ¿No es esta una visión más esperanzadora del futuro de la espiritualidad humana que las alternativas de fundamentalismo rígido o secularización completa que a menudo se nos presentan como las únicas opciones disponibles? Los años perdidos nos muestran que es posible trascender esta falsa dicotomía, desarrollando formas de comprensión espiritual que integren la profundidad de las tradiciones místicas con el rigor de la investigación crítica moderna. Esta integración prepara el terreno para la fase culminante de nuestra reflexión, donde exploraremos las implicaciones más amplias de lo que los años perdidos revelan sobre la fragilidad de las instituciones que necesitan ocultar la verdad para sostener su poder, y sobre la indestructibilidad última de esa verdad que ningún poder humano puede suprimir permanentemente. La historia de los años perdidos es, en última instancia, una historia sobre el poder y sus límites. Es la historia de cómo las instituciones humanas intentan controlar el acceso a la verdad espiritual y de cómo esa verdad eventualmente encuentra maneras de manifestarse que trascienden y subvierten todos los intentos de control. Es la historia de la fragilidad fundamental de cualquier sistema de autoridad que depende de la ignorancia o la dependencia de aquellos que pretende gobernar. ¿Qué nos enseñan los años perdidos sobre la naturaleza del poder institucional? Nos enseñan que incluso las instituciones más poderosas, aquellas que han dominado la vida espiritual e intelectual de civilizaciones enteras durante milenios, contienen dentro de sí mismas las semillas de su propia transformación. Al ocultar información que consideraban peligrosa para su autoridad, crearon precisamente las condiciones que eventualmente permitirían el cuestionamiento de esa autoridad. El silencio evangélico sobre los años formativos de Jesús es tan sistemático, tan obviamente intencional, tan inconsistente con los patrones normales de la biografía, que inevitablemente despierta sospechas en cualquier mente que se acerque a estos textos con un mínimo de curiosidad crítica. ¿Por qué ocultar precisamente los años que habrían sido más formativos para el desarrollo del carácter y la perspectiva de su protagonista? ¿Qué había en esos años que resultaba tan amenazador para la imagen que los compiladores de los evangelios querían promover? Estas preguntas, una vez formuladas, no pueden ser fácilmente evadidas con las respuestas tradicionales sobre misterios divinos que deben ser aceptados con fe ciega. En una época en que tenemos acceso a métodos sofisticados de análisis textual, a conocimiento histórico detallado sobre el contexto cultural de la Palestina del siglo I, a comprensión psicológica de los procesos de desarrollo humano, las explicaciones que pudieron satisfacer a generaciones anteriores resultan inadecuadas para mentes educadas en el uso de estos nuevos recursos intelectuales. Los años perdidos se convierten así en un símbolo de cómo el desarrollo del conocimiento humano eventualmente socava las estrategias de control basadas en el mantenimiento deliberado de la ignorancia. Lo que fue ocultado en una época de limitada capacidad de investigación crítica se vuelve cada vez más evidente en épocas de mayor desarrollo de esa capacidad. La verdad, como observa Spinoza, tiene una tendencia inherente a manifestarse que ningún poder humano puede suprimir indefinidamente.
Pero ¿qué sucede cuando esta manifestación de la verdad entra en conflicto directo con los intereses de las instituciones que han basado su poder en su supresión? La historia nos proporciona numerosos ejemplos de cómo estas instituciones responden. Primero con negación, luego con intentos de cooptación, finalmente con adaptación forzada que transforma fundamentalmente su naturaleza original. Los años perdidos nos permiten observar este proceso en una fase relativamente temprana, cuando la negación todavía es posible, pero la cooptación ya comienza a ser necesaria. Las iglesias cristianas contemporáneas han desarrollado diversas estrategias para manejar el creciente reconocimiento crítico de las limitaciones históricas de los textos evangélicos. Algunas intentan mantener la negación insistiendo en la inerrancia literal de estos textos. Otras buscan la cooptación, reinterpretando las críticas históricas de manera que no amenacen fundamentalmente sus estructuras doctrinales establecidas. Unas pocas han comenzado procesos de adaptación más profundos que reconocen la necesidad de reformular completamente su relación con las tradiciones textuales heredadas. ¿Cuál de estas estrategias es más sostenible a largo plazo? Spinoza habría observado que la sostenibilidad de cualquier institución depende fundamentalmente de su capacidad de mantener coherencia entre sus afirmaciones sobre la realidad y lo que sus miembros pueden verificar a través de su propia experiencia e investigación. Las estrategias basadas en la negación de evidencias, cada vez más obvias, eventualmente pierden credibilidad. Las basadas en la cooptación superficial eventualmente revelan sus inconsistencias internas. Solo las basadas en la adaptación auténtica a nuevos niveles de comprensión tienen posibilidades de supervivencia vital. Los años perdidos nos proporcionan un criterio para evaluar la autenticidad de estas diferentes respuestas institucionales. Una respuesta auténtica reconocería que el silencio evangélico sobre esos años revela información importante sobre los procesos de construcción textual y usaría esa información para desarrollar formas más sofisticadas de relación con las tradiciones heredadas. Una respuesta inauténtica intentaría minimizar o negar las implicaciones de ese silencio para preservar estructuras de autoridad que dependen de la aceptación acrítica de los textos tradicionales. ¿Qué tipo de cristianismo emergería de una respuesta completamente auténtica a las lecciones de los años perdidos? Sería un cristianismo que honraría la figura de Jesús como un ejemplo inspirador de realización espiritual humana, en lugar de como un objeto de adoración que